Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días. En Israel. Bueno, mis amados, aquí haciendo algunos ajustes en esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias por acompañarme. Eso es todo un proceso hacer este trabajo en vivo, pero aquí estamos. Mis amados, muchísimas gracias. Esta semana ha sido una semana realmente apasionante con un tema muy, pero muy, muy interesante y del cual tendríamos que profundizar enormemente. ¿Cuáles son todos aquellos libros que la Biblia nos menciona y que no los encontramos físicamente disponibles? Por lo tanto, hemos hecho un recorrido de todo este tema y nos hemos encontrado con sorpresas maravillosamente importantes. Podríamos llamarlos libros perdidos que por supuesto seguramente tendrán consigo información muy valiosa, información de lo que es el aspecto de la cultura, de todo lo que tiene que ver con la población, sus costumbres, sus maneras de vivir, todos esos relatos de la comunidad en Israel, entre otras cosas. Libros que hemos llamado como libros perdidos, que definitivamente se mencionan y que, repito, seguramente cada uno de ellos tiene una riqueza extraordinariamente importante. Surge, por supuesto, algunas preguntas que ustedes me han enviado como ¿realmente estos libros existieron? Y pues hermanos, evidentemente, como lo hemos visto, la Biblia así lo menciona, por lo tanto tendríamos que dar una respuesta afirmativa en ese sentido. Estos libros evidentemente sí existieron. Y por supuesto, vimos una lista alrededor de 24 libros en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Y recordemos que muchos de estos libros tenían características de libros, lo que conocemos como oral, la Torá oral, libros que se transmitían, documentos que algunos escribían y otros expresaban de viva voz. Por lo menos hay un total de 63 pasuk. Tenemos 63 versos bíblicos que nos acreditan y nos certifican que dichos libros evidentemente sí existieron. Ahora, yo quiero para nuestro último día de semana, quisiera proponerles hacer un recuento, y va a ser un recuento muy rápido porque es extenso, pero me parece fundamental que lo tengamos presente. En primer lugar, mencionamos, entre otros libros, el libro de las batallas o las guerras de Adonai. Adonai cruza el río Arnón, Números 21:14, y de este libro también harían parte posiblemente algunas de las siguientes canciones que también aparecen escritas en la Biblia y que nosotros las conocemos como Guerras Santas. La canción del mar, Éxodo capítulo 15, verso 1, la canción de Miriam, Éxodo capítulo 15, verso 21, la canción de Moche, que tanto conocemos, de Devarim capítulo 32, y la canción de Débora.
Ahora, desde el punto de vista de lo que llamamos la obra deuterocanónica o los libros pseudo, ¿recuerdan los pseudolibros? Pues ya mencionamos el libro de Yazar, el justo. Y este libro de Yazar se menciona puntualmente en 3 ocasiones. El libro de Josué, capítulo 10, el libro de Segunda de Samuel, capítulo 1, el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, se hace mención a ellos. Voy a leer puntualmente Segunda de Samuel cuando dice: largo y emotivo poema a raíz de la muerte de Jonatán y Saúl. La tercera y la última cita en realidad no aparecen en la Biblia hebrea, sino únicamente en la antigua traducción griega llamada la versión de los 70 o la Septuaginta. Y se trata de un poema atribuido al rey Salomón cuando este monarca inauguró el templo de Jerusalén y pronunció una breve oración. Tú, Adonai, has dicho que vives en la oscuridad, pero yo te he construido un templo para que vivas, un lugar donde habites para siempre. El libro de los Hechos de Salomón, primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 41. El libro de las Crónicas de Israel, que la Biblia lo cita en 18 ocasiones, está en primer libro de Reyes, capítulo 14, y aparece 17 veces más allí. Las Crónicas del Rey de Judá está mencionado en 15 ocasiones, primer libro de Reyes, capítulo 14, verso 29. La obra cronista, este texto, la obra cronista tiene que ver con el libro de Reyes de Israel y Judá, Segunda de Crónicas, capítulo 27, el libro de los Reyes de Israel, Primera de Crónicas, capítulo 9 y Segunda de Crónicas, capítulo 20, y el libro de Isaías, Segunda de Crónicas, que es diferente al libro de Isaías que obviamente conocemos. Ahora, el número 9 de los libros que hemos mencionado es el libro de Hechos o Crónicas de Samuel el Vidente, primer libro de Crónicas 29, el 10, las Crónicas de Natán el Profeta, primer libro de Crónicas capítulo 29, el libro de Gad, también primera de Crónicas 29, el libro del profeta Ido, todos los mencionamos, pero les estoy dando el texto bíblico, segunda de Crónicas capítulo 13, las palabras de Semaías el profeta, segunda de Crónicas capítulo 12, comentario del profeta Ido, segunda de Crónicas capítulo 13, verso 22, comentario de los libros de Reyes, segunda de Crónicas capítulo 24, historia o crónica de Osías, escrita por Isaías en segundo de Crónicas capítulo 26, los hechos de Josai, segunda de Crónicas capítulo 33, un profeta desconocido, jamás mencionado en la Biblia. En su obra contaba episodios del rey Manasés de Jerusalén, quien introdujo en Judá el culto a los astros, fomentó el zodiaco, construyó altares paganos y hasta ordenó matar a su hijo para honrar a ídolos extranjeros como Moloch. Libro de las Lamentaciones, segunda de Crónicas capítulo 35, verso 25. El libro de las Crónicas, libro de Nehemías, capítulo 12, el libro de las Crónicas de David, primer libro de Crónicas, capítulo 27, el libro de las Actas de los Reyes de Israel, segundo libro de Crónicas, los Hechos de Ezequías, escrito también por el profeta Isaías, segunda de Crónicas, capítulo 26, y el libro de Jehú, segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 34. Así en ese orden de ideas, mis amados, hemos mencionado, y ya en este resumen, los 24 libros de los cuales se tiene conocimiento en el Tanaj y en algunos contextos de la Biblia. Vimos que la mayoría de ellos en crónicas y demás. Hay otros libros como la obra de los Macabeos, que recuerden que hemos hablado de los libros deuterocanónicos o estos libros que no están en las versiones del canon bíblico de lo que se llama la versión cristiana. Los deuterocanónicos o los pseudolibros que aparecen en la versión del nivel 1. Entre las colecciones de obras de los Macabeos tenemos los 5 libros de Jasón de Cirene, segundo de Macabeos 2.23, las memorias de Nehemías, segundo de Macabeos 2.13, las cartas de los reyes sobre las ofrendas, segundo de Macabeos 2.13. Entre otros libros, el libro del registro de Asuero, Esther 2.23, el libro de las memorias, Malaquías 3,
El libro de la vida lo mencionamos en detalle, Daniel, también se menciona en Filipenses. Libro del juicio, Daniel también en el capítulo 7 y también mencionado en Apocalipsis capítulo 20. En el Nuevo Pacto o en el Brit Hadasha entonces tenemos, entre otros, el libro de los 7 sellos, Apocalipsis capítulo 5, el libro de un ángel, Apocalipsis capítulo 10, la profecía de Enoch, Judas 1.14, ayer hablamos relativamente corto porque el tiempo no nos da para hacer toda la evaluación de lo que es el libro de Enoch. Vimos su contenido, su expresión, su manera y su narrativa para calificarlo o no como un libro auténtico. Repito, todavía hasta el día de hoy existen algunas dudas por parte de los sabios respecto a la autenticidad o no, igual como lo mencionaremos un poco más adelante con respecto al libro de Hazar. Ya miraremos los detalles. Cartas perdidas de Pablo, entre otros libros, entonces tenemos la carta a la comunidad de la Odisea mencionada en el saludo final en Colosenses capítulo 4, verso 16, una carta anterior a Corintios o a los Corintios, que es mencionada mientras estaba escribiendo a los Corintios en primer libro a Corintios capítulo 5, verso 9, y la carta de las lágrimas mencionada en segundo libro de Corintios en el capítulo 2, verso 4. Ahora, los escritos y la comedia griega citados en la Biblia. Esto es muy interesante. Sobre esto, cuando estuve revisando todo el contenido del estudio, creo que podríamos perfectamente tomarnos un tiempo para también, repito, hacer un estudio. Observen, siempre les digo, podríamos estudiar sobre esto, estudiar sobre esto, estudiar sobre esto. Hay mucho tema por estudiar, pero este sería un tema también muy interesante. Los escritos y la comedia griega que aparecen citadas en la Biblia. Libro de Fenómenos del poeta griego Arato del siglo III antes de Machías, citada por Pablo en el discurso que pronunció en el Areópago de Atenas. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 28. La comedia de Thais, el escritor ateniense Menandro, siglo IV antes de Mashiach, citada por Pablo en su carta a Corintios, primer libro a Corintios, capítulo 15, verso 33, y el libro de los oráculos del poeta cretense Epímenes, Epiménides, del siglo VI antes de Mashiach, referencia de Pablo en la carta a Tito, capítulo 1. En el segundo libro de Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 15, nos deja una expresión para concluir nuestra historia. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice la palabra: y tened entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas vemos que hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las Escrituras, para su propia perdición. Muy bien. Este fue un resumen así relámpago, amados, de lo que quería a manera de conclusión de la semana presentarles y dejarles en sus corazones. Porque, repito, cuando leemos tantos textos de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia y aún de los libros que tenemos allí como pseudolibros, pues nos encontramos con escritos que muchas veces los pasamos por alto y no nos tomamos el tiempo de considerar aspectos tan importantes como los que cada uno de ellos está mencionando. Por lo tanto, haciendo alusión a esta historia, y ustedes me envían preguntas y me envían inquietudes, gracias por sus sugerencias y demás, pues definitivamente no puedo como pastor dar una respuesta contundente o definitiva en el sentido de la autenticidad de algunos libros, como el libro de Enoch, que tan popular se ha hecho entre tantas gentes. Evidentemente sus contenidos son muy interesantes, evidentemente los contenidos nos muestran a muchos aspectos que probablemente no los vemos redactados o narrados propiamente en la Biblia, pero que sin embargo nos llevan a considerar aspectos mucho más allá, que nos permiten avanzar en un contenido que podríamos evidentemente considerar. Ayer dejaba una pregunta en el programa, una inquietud a todos. Y es si realmente el ser humano, en su capacidad intelectual de hoy,
en su capacidad científica, en su capacidad arqueológica, en su capacidad del conocimiento, porque finalmente el hombre adquiere conocimiento, y al adquirir tanto conocimiento, lastimosamente el hombre entra en una etapa de incredulidad. Es decir, yo puedo establecer por la fe en mi corazón, por la fe creo absolutamente en el nacimiento de Yeshua de manera virginal, absolutamente. Absolutamente creo en la muerte y la resurrección de nuestro amado Mashiach. Absolutamente creo en mi corazón en la unidad, en el ejad del Padre para con el Hijo, en un ejad, absolutamente. Absolutamente creo en que Moshe y el pueblo de Israel pasaron a través de ese mar que se abrió y que formaron paredes de contención para que todo el pueblo pasara. Lo creo absolutamente. ¿Por qué lo creo, pastor? Dirán ustedes, pero pastor, ¿por qué usted tiene esa seguridad? Lo creo por la fe. La fe, el emuná, la confianza, la certeza, la seguridad que lo que está escrito está, y que no hay otro libro sobre la faz de la tierra que tenga la verdad que tiene nuestra Biblia, nuestra Kadosh Torah. Pero, repito, cuando el hombre toma el tiempo de prepararse intelectualmente, de adquirir conocimiento en la física, en la química, en la cuántica, en las mismas matemáticas y en cuanta cosa tenemos disponibles en las ciencias modernas, el hombre entonces entra a una posición de cuestionar si lo que está escrito en la Biblia realmente pudo pasar. Y queremos probar por el método científico si evidentemente Lázaro dormía, murió, si evidentemente resucitó. Evidentemente tenemos que demostrar a través de la ciencia médica si un hombre que tenía carencia de ojos, es decir, estaban las cuencas de sus ojos, y Adonai, Hashem, Yeshua, toma barro y saliva y los coloca en sus ojos y la persona adquiere vista. Yo no puedo entender eso si científicamente no lo puedo probar. Bueno, entonces bajo ese concepto, si lo miramos desde esa perspectiva, difícilmente la humanidad puede creer, repito, en la resurrección y peor aún en la salvación. Por eso tenemos un mundo contaminado de tanta perversión, de tanta indignidad. Por eso tenemos naciones enteras en guerras que hasta la historia del día de hoy permanentemente está así. Pueblo contra pueblo, nación contra nación, comunidades contra comunidades. Aún hoy tenemos más aún guerras doctrinales, concilios, denominaciones, y aún en el nivel al que el Eterno nos ha permitido llegar a nivel de Torah. Entonces ya en estos años recientes, porque realmente el contexto de Torah para nuestra comunidad hispanoamericana, latinoamericana, es un concepto relativamente nuevo y siempre lo he dicho, no hay más, y exagerando un poco el tema, he dicho 50 años en los que la Torah está tomando esta fuerza, este avivamiento que estamos conociendo hoy. Pero lastimosamente tenemos entonces, y me incluyo, por favor, con todo respeto, me incluyo en el tema que voy a mencionar. Nosotros tenemos cerca de 8 o 10 años en el proceso de acercarnos a Torah, de conocer Torah, de vivir Torah, de aprender Torah, de estar entregando también la Torah. Y por supuesto sabemos con absoluta certeza en nuestros corazones, en Israel Casa Integral, la familia Alfaro y todo el ministerio de Israel Casa Integral, sabemos que estamos aprendiendo. Somos bebés y estamos aprendiendo. Pero lo interesante en todo esto, como siempre ocurre, es que aparecen personas que tienen 1 año, 2 años o 3 años y ya hoy en día pretenden ser conocedores, asiduos, sabios, entendidos de Torah, con el respeto del nombre que se merece, rabinos, jajam, con una sabiduría. Por favor, hermanos, si nuestros amados hermanos de Judá, con más de 3.200 años estudiando Torah, cada día deben profundizar más y más y más y más y más, con 3.200 años de estudio de Torah, que nosotros con 10 años.
que nosotros con 20 años, que nosotros con 50 años. Y si quiero ser optimista para aquellos que dicen, ¿cómo así, pastor, que 50 años? Pues ¿qué de nosotros con 100 años? No creo que haya ninguno aquí presente que tenga más de 100 años estudiando Torah. No creo. Por lo tanto, siendo optimistas, vamos a pensar que tenemos 100 años en Torah. ¿Qué son 100 años al lado de 3.200 y más años de la comunidad judía estudiando Torah? Entonces, mis amados, esto es un asunto que tenemos que tratar con humildad, con respeto, con honra. No porque aprendamos un poquito, ya nos consideremos de otra categoría, de otro nivel. Estamos aprendiendo. ¿Y qué nos enseña la palabra? Nos enseña humildad. Y aprender y adquirir el conocimiento y la sabiduría de la palabra no es ni para ofender, ni para lastimar, ni para minimizar, ni para humillar a otros. Todo lo contrario, es para que este vaso que se llena día a día con el poder de la palabra, este vaso pueda a su vez vertir esa palabra sobre otros que la puedan recibir. En la segunda parte de nuestra jornada ya hicimos nuestro resumen de contenido. Vamos a mencionar entonces, mis amados hermanos, brevemente un concepto que tiene que ver con el tema del libro de Hazar. Ya vimos ayer el libro de Enoch. Revisemos un poco el aspecto del libro de Hazar, o el libro del justo. Este libro de Hazar es un libro que en principio estaba desconocido, pero que evidentemente, como lo mencionamos, aparece inscrito en la Biblia, el libro del justo. Es una traducción que en principio se trae del griego y se lleva, por supuesto, al contexto del hebreo, y del hebreo nos lo traemos también al español. En ese orden de ideas, el libro aparece referido en el segundo libro de Samuel. Vamos a ir allí, por favor. Vamos a ir al libro de Segunda de Samuel. Y en el segundo libro de Samuel miraremos el capítulo 1 y el verso 17. Acompáñenme, por favor. Vamos a hacer una relativa resumen también sobre el libro de Hazar, para que quienes lo tengan lo puedan disfrutar leyendo y entendiendo lo que estamos, repito, considerando. Segundo libro de Samuel, acompáñenme por favor, en el capítulo 1 y veamos el verso 17 en adelante. David endecha a Saúl y a Jonatán. Ahora, a propósito del título que aparece aquí, David endecha, por favor, quienes están aquí en el chat, gracias. Infórmeme por favor qué significa la palabra endechar, porque leemos ese título y yo no sé cuántos de nosotros estamos comprendiendo lo que la palabra endechar significa. Por favor, alguien que me coloque aquí en el texto qué entiende por endechar. Yo puedo tener un concepto, pero quisiera conocer el de ustedes. David endecha a Saúl y a Jonatán. Muy interesante. Gracias a los hermanos que nos acompañan hoy desde las diferentes naciones. Un abrazo especial para todos. Estoy haciendo un proceso interesante. Me parece interesante lo que está pasando. Miren, las cosas de Adonai siempre ayudan para bien. He tenido 2 días de semana bastante atareados y ocupado, haciendo algunos quehaceres propios de casa. Soy el hombre de la casa, no solamente el pastor, soy esposo, soy padre, tenemos una casa que requiere cuidado, hace mantenimiento, como obviamente cualquier lugar, y han sido 2 días bastante extenuantes, extremadamente difíciles de trabajo, de preparación, de organización de algunos detalles. Gloria a Hashem, ayer pude concluir después de una jornada ardua y terminé definitivamente agotado, definitivamente. Y no tuve la oportunidad de grabar con anterioridad como usualmente lo hago. Pero no quiero, mi corazón no me permite quedar en deuda con todos ustedes, amados, en las naciones. Así es que estoy tratando, repito, de hacer lo que estamos haciendo hoy. Hacerlo en vivo, transmitirlo en vivo y siempre ser fieles con todos ustedes que también a la vez son muy fieles para con Torah al instante. ¿Listos en 2 de Samuel todos? Por favor, capítulo 1, verso 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Con esta endecha. Estoy mirando aquí en el chat a ver quiénes me dieron respuesta, por favor, a la palabra endecha. Ioana Goetz. Chalón, amada. Hermana Glorita, chalón. Hermana Rosita, bendiciones. Hermano Walter, chalón, un abrazo. Hermana María T. en Puerto Rico, chalón, un abrazo para todos ustedes. Chalón.
Endecha. Voy a repetir el verso 1 porque ahí está la respuesta. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Es decir, ¿qué es endecha? La acción de endechar. ¿Y qué es endechar? Pronunciar pronunciar endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Aquí está. La primera cita que nos corrobora la importancia del libro de Jaser la pronuncia precisamente en este punto David. Y dice, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Cuando habla de enseñar a Judá, lo que está escrito en el libro de Jaser nos muestra esta frase, evidentemente, que el libro de Jaser, más que un libro de lectura, más que un libro de historia o más que un libro de contexto general, es un libro de enseñanza. Es lo que por favor quiero que usted tenga presente en su corazón, porque aquí David en esta porción nos da una pista extremadamente importante. El libro de Jaser es un libro que debe ser usado para enseñar. Eso inmediatamente nos lleva a una gran y evidente conclusión. ¿Cuál? El libro de Jaser es un seder, es un manual, es un protocolo que enseña lo que se debe o no se debe hacer. Muy importante. Y saben, a propósito de protocolos y de enseñanza, hermanos, cuando venimos a Torah, cuando estamos estudiando Parashá y cuando estamos mencionando las enseñanzas de cada semana, es interesante notar que cada Parashá trae consigo, por supuesto, una esencia, trae consigo esencialmente una importancia, trae consigo esencialmente una materia de vida que nos permite profundizar la palabra. Pero ¿qué ocurre cuando llegamos a ciertas convocatorias, o a las convocatorias mejor, de Levítico 23, y el parashá de la semana y el contenido del seder nos enseña sobre el proceso de lo que se debe hacer? Debemos pasar por la tevilá, pasar por la purificación, debemos presentar las ofrendas, debemos presentar esto, debemos hacer acá, debemos hacer allá. Y entonces, cuando estamos en un nivel de conocimiento, de estudio, de preparación, de adquirir sabiduría, empezamos a decir, esto me parece y esto no me parece. Esto ya no debemos hacerlo, esto ya no se hace, esto ya... Y entramos en esa disyuntiva tan típica que está ocurriendo en materia de Torah, donde la comunidad, depende de la comunidad y depende del pensamiento y el corazón del pastor, empezamos a elegir qué sí se hace y qué no se hace. Es más, empezamos a concluir, esta convocatoria no la celebremos esta semana porque realmente considero que mejor esperemos y lo hacemos después. No, hermanos. El seder, el manual de vida, el manual de instrucciones, así como David dijo, esto se debe leer a Judá porque en el libro de Jaser está la enseñanza. Su cumplimiento es sí o sí. Debemos hacerlo así. Por lo tanto, dejemos de seleccionar o escoger lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que a mí me considero. No, hermanos, porque lo que yo creo aquí no es relevante, no es importante, es lo que está escrito. Luego, entonó David una lamentación por Saúl. Entonces, ¿qué es una endecha? Es un lamento, es un cántico de lamento, es una acción de tristeza, es una acción de preocupación, de dolor, es una expresión de aludir, por ejemplo, en el caso de un funeral, cuando se hacen cánticos o se presentan palabras de fortaleza o palabras se me escapó la palabra, de condolencias. Esa se llama una endecha, es la acción de endechar, de presentar lamentación. Luego entonó David una lamentación por Saúl y su hijo Jonatán y ordenó que se le aprendiera a los hijos de Judá en el canto del arco que se puede leer en el libro de Jaser. La versión King James de la Biblia
utiliza cursivas demostrando que este material del traductor, añadido con el fin de hacer que el texto original sea comprensible y cómodo, en otras versiones, como la Standard English Version, indica que lo que David enseñó a la gente era el arco, es decir, un lamento poético sobre la muerte de Saúl y Jonathan. Si la interpretación ofrecida en esta nota debe ser aceptada, entonces el arco es un lamento o una melodía que era en el momento de la composición del libro de Samuel, algo que determinaba un momento de tristeza. Entonces, en el libro de Jacer también se menciona, como lo vimos en el libro de Josué, en medio de las descripciones de las hazañas militares de Josué en la tierra de Canaán, específicamente después de que Adonisec, rey de Jerusalén, y sus aliados atacaron a Gabaón por aliarse con Israel. Josué y los israelitas llegaron en ayuda de Gabaón, Josué capítulo 9, verso 10, y cuando Adonai entregó a los amorreos a los hijos de Israel, Josué ordenó al sol detenerse en Gabaón y la luna en el valle de Alayón, Josué 9:12, y aconteció, como lo indica el libro de Josué capítulo 10, verso 13, afirma: y el sol se detuvo y la luna se quedó inmóvil hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? ¿No acaso está escrito en el libro del justo? El sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ponerse casi un día. Esto trae a mi corazón un recuerdo de hace muchos años, muchos. Bueno, por favor, tampoco exagere, pastor, no son muchos. Hace algunos años, siendo muy joven, y empezando mi vida como creyente, saliendo de esa oscuridad y acercándome a la luz. Y es importante esto, hermanos, recordemos, por favor, con todo amor y respeto y cariño, amados hermanos de Torá, al instante, amados hermanos de Israel Casa Integral, por favor, que Israel Casa Integral de ninguna manera sea conocido en alguna parte del mundo como un ministerio que ofendemos de alguna manera a nuestra comunidad cristiana. Nunca se nos olvide de dónde Hashem nos sacó. Nosotros venimos de un proceso, fuimos parte de ese proceso en la vida. Fue un proceso enormemente gratificante y maravilloso, por lo menos a título personal, y estoy seguro que cada uno de ustedes al igual. Vengo de una religión tradicional, como muchos seguramente también me acompañan. Pasamos en algún momento de la vida, elegimos reconocer a nuestro amado Jesús como nuestro Señor, formamos parte de la congregación en el nivel 2, formamos parte del ministerio, desarrollamos muchas actividades en el ministerio, pasamos por el proceso de la escuela bíblica, pasamos por el proceso de prepararnos en el concepto teológico, prepararnos en el concepto de la adoración, en el concepto del evangelismo, en el concepto de servir, hasta que en algún momento igual de nuestras vidas Hashem, que en su infinita misericordia nos llama, nos toma, nos elige desde el vientre de nuestra madre, ya estábamos escogidos, preparados, y nos recuerda de dónde somos y nos establece una identidad y nos entrega nuestro ADN como Israel, como casa de Israel. Pero nunca, repito, olvidemos de dónde Hashem nos sacó. Y oramos por nuestros hermanos. Así es que si hoy hay una persona que está en un proceso de conversión y pasó de la oscuridad a la luz a través del nivel 2, a través de la iglesia cristiana en el evangelismo, amén, gloria al Eterno. No porque digamos Yeshua o no porque mencionemos 3 o 4 palabras en hebreo, somos mejor. Lo importante es que el desarrollo de cada uno de nosotros, Hashem en su misericordia, nos llama y nos avanza y nos prepara. Hoy el Eterno nos ha permitido venir a Torah. Gracias, Hashem, por este privilegio. Pero no somos mejores, estamos procurando ser mejores en el sentido de santidad, en el sentido de obediencia, en el sentido de conocer más y más la verdad. Y por eso la palabra dice, y la verdad os hará libres. Y empezando mis primeros pasos en la vida del nivel 2,
siempre recordaré y lo menciono con nombre propio a nuestro amado pastor Josué Irión, que sé que muchos de ustedes también lo conocen, le conocen, han escuchado sus enseñanzas. El fuego de este predicador en mis tiempos de juventud, cuando lo escuchaba, admiraba esa enseñanza, esa vivacidad como enseña, con esa fuerza y esa seguridad, ese poder de la palabra. Cuando tuve oportunidad ya de conocerle aquí en los Estados Unidos y tuvimos la oportunidad de reunirnos con familia, con nuestros hijos y compartir con él y conocer de su vida, de su historia, de su familia, pues no cabe la menor duda, un tremendo predicador, un gran maestro, un excelente pastor, que uno se pregunta, ¿y por qué no han dado el paso a Torah? Bueno, Hashem sabrá en qué tiempo, en qué momento, Hashem sabrá. No hay problema. Gloria al Eterno por todo el trabajo que ha podido desarrollar. Pero nunca olvidaré cuando enseñó justamente sobre este libro, el libro de Josué en el capítulo 9, verso 12, cuando narraba la historia cómo el sol se detuvo y la luna se detuvo. Y yo recuerdo en aquel tiempo, yo pensaba, pero ¿cómo puede ser posible que Josué haya tenido la fuerza, el poder de hablarle al sol y que el sol se detenga y la luna se detenga? Y me hacía esas preguntas de la mente, de la razón, del entendimiento humano y difícil de comprender. Pero si la Biblia lo dice, repito, por fe, yo lo creo. Y hago mención del tema, para cerrar la historia, el paréntesis, para cerrar este paréntesis, porque los investigadores de la NASA en sus lanzamientos hacia la Luna, cuentan los científicos, y es un testimonio de la NASA, un testimonio científico de un científico creyente de la NASA, que en su testimonio narra cómo cuando se hicieron los primeros envíos de las naves hacia la Luna, el cohete, la nave, como quiera llamarse, no llegaba al punto. Y en el proceso, digamos, en la hipérbole, si no estoy mal, en el recorrido que tenía que hacer desde la Tierra a la Luna, con todos los cálculos matemáticos hechos, la nave, al llegar al punto que debía conectar, pasaba de largo. Y cuando los científicos hacían sus análisis, concluyeron que a esa nave le hacía falta por lo menos 24 horas más de viaje para haber llegado al punto donde debía alunizar, digamos. Los científicos no entendían cómo las matemáticas, los números, las cuentas del tiempo no coordinaban, hasta que un científico creyente dijo: esas diferencias de tiempo que tenemos tienen que ver con la Biblia. ¿Cómo con la Biblia? ¿A qué te refieres? Me refiero a lo que dice el libro de Josué, que dice que evidentemente Josué ordenó al sol detenerse en Gabaón y la luna en el valle de Alayón, Josué 9:12. Y entonces, al producirse ese stop en el tiempo Cronos, evidentemente al tiempo Cronos le hacían falta esas 24 horas, matemáticamente hablando, que no coincidían en los viajes espaciales. No vamos a entrar en detalles porque seguro que es un contenido muy físico, muy de matemática, y no soy un experto en el tema, pero para tomar la idea, dice este científico de la NASA, creyente, que la NASA hizo caso a su opinión, miraron el texto bíblico y concluyeron: si el sol y la luna se detuvieron, significa que tenemos un retraso en el tiempo. Por lo tanto, vamos a hacer el ajuste a los números. Y cuando hicieron los ajustes de ese tiempo en el que el sol se detuvo y la luna se detuvo, automáticamente los tiempos coincidieron, coordinaron y las naves lograron llegar, o la nave llegó al punto el que debía hacer contacto. Interesante historia, solo lo menciono porque cuando, repito, empezando mi historia en la palabra, lo conocí y me pareció impactante lo que estaba escuchando. Muy bien. Algunos piensan que es incierto en cuanto a la referencia del libro de Jasher, porque Josué quería demostrar a los incrédulos que el caso era confirmado por otros, y la traducción de la Septuaginta, la versión del 70, traduce:
que hay un Sefer que se llama el Sefer Haser, en ambos casos como el libro del justo. Ya lo habíamos mencionado. Entonces este libro de Haser, más que un libro de narrativa histórica o de contenido de narrativo en general, es un libro de instrucciones. Y según un erudito judío medieval, Sefer Haser se refiere a lo que es el Pentateuco, como el cumplimiento de la palabra profética que Jacob respecto a Efraín, y que esta profecía se refiere a la notoriedad de Josué después del milagro y de la posición del sol y la luna. Entonces, el Sefer Haser se considera como un libro de instrucciones. Y tengo, repito, aquí en mis manos este libro, y cuando lo estoy revisando, encuentro que todo el contenido del libro está haciendo referencia precisamente a las parashot que estudiamos cada año. Aquí tengo, por ejemplo, la parashot Vaigash. Cuando Yehudá vio los actos de Yosef con ellos, Yehudá se acercó a él, rompió la puerta viniendo con sus hermanos delante de Yosef. Cuando le dijo a Yosef: que no se agrave a la vista de mi señor, que tu sirviente por favor pueda hablar una cosa delante de ti. Yosef dijo: habla. Yehudá habló delante de Yosef, mientras sus hermanos estaban allí parados delante de ellos. Y aquí empieza a narrarnos los estudios de Parashot. Por eso entonces David hace alusión a que el libro de Haser o el Sefer de Haser es un manual de instrucciones que tiene que ver con el Pentateuco, con la Torá, obviamente. El libro de Haser abarca, entre otros conceptos, temas como la creación del varón y la varona, hasta un resumen de la conquista inicial de Israel de Canaán. Y en esta expresión de la creación del varón y la varona, nos habla de la importancia del plural. Hagamos a nuestra imagen y semejanza. Y cuando habla de este hagamos a nuestra imagen y semejanza, no está hablando de la Trinidad, como popularmente lo enseñamos en algún momento. Decimos hagamos y siempre hablamos de que hagamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y varón y hembra los creó. Entonces el Sefer nos ayuda a entender algo que me pareció muy interesante. Si dice hagamos, y que de hecho sabemos y creo que ya tenemos claridad que no se trata de Trinidad ni de dualidad, se trata de Ejad. Importante. Ahora entendemos hagamos a nuestra imagen y semejanza, y formó del polvo de la tierra al varón, varón y hembra los creó. Es decir, a imagen y semejanza de Dios los creó. A imagen y semejanza de Adonai los creó. Es decir, varón y hembra los creó. Voy a dejarlo hasta ahí, porque el tema tiene mucho detalle que tratar, pero si empezamos a leer esto, vemos cómo nos abre un espacio que probablemente antes no lo teníamos. Continuemos. Habla entonces de la creación, habla acerca de la conquista de Israel de Canaán, el comienzo del libro de los jueces, y contiene referencias que se ajustan a los textos bíblicos que hacen referencia sobre el sol, la luna, etc. Pero el libro en su totalidad no puede ser tan antiguo como se muestra en el capítulo 10, que menciona a los descendientes de Noah, pero que contiene nombres medievales de los territorios y países. Por ejemplo, Franza, para mencionar Francia, Lombardi en Italia, para Lombardía. El texto de este capítulo sigue de cerca el comienzo de Josipón, un texto rabínico del siglo X, que muestra los diversos pueblos que viven en Europa en el año 950. Esto es un dato extremadamente importante. Entre otras cosas, haciendo otro pequeño paréntesis, ustedes recuerdan, mis amados, que cuando hablamos, por ejemplo, del libro de... se me escapa el nombre, de los mormones, el libro de los mormones, o la Biblia de los mormones, si leemos algunos de esos textos, y esto lo hemos hecho en estudios de preparación para las enseñanzas de Israel Casa Integral, notará que muchos de los nombres de lugares, ciudades, ríos, poblaciones, no existen. No existen. Es decir, mientras nosotros leemos nuestra Biblia,
Y aquí nos menciona el Monte de los Olivos, o nos menciona Jerusalén, o nos menciona cada lugar, y nos menciona cada ciudad, y nos menciona cada pueblo, y nos menciona cada río. Ahí está el Jordán, sí señor, ahí está el Tigris, sí señor, ahí está el Éufrates, sí señor, ahí está el Sahara, sí señor, ahí están. Es decir, la Biblia nos muestra con absoluta precisión geográfica y arqueológica que todo cuanto está escrito evidentemente corresponde con la tierra. Existe, podemos ir. Por eso cuando nosotros vamos a Israel, lo que dice una presentación de Israel muy bonita, dice, caminando en busca de las huellas de Yeshua, que por estas mismas calles, por estas mismas rutas, por estos mismos lugares, caminó nuestro amado Yeshua, siguiendo las huellas de Yeshua. Maravilloso. Pero cuando miramos otros textos u otras versiones bíblicas, mejor digámoslo así, y se mencionan, repito, ríos, ciudades y cuantas cosas, no hay manera geográfica, no hay manera arqueológica de demostrar o establecer que esos libros, llamados Biblia entre comillas, bueno, la palabra Biblia significa libros, no tiene manera de corroborar que verdaderamente estos lugares existen. Por eso, repito, la Biblia, que tiene revelación, iluminación, por supuesto, nosotros sabemos que están allí presentes y que físicamente podemos ir a ese sitio y estar ubicados desde el mismo lugar de los acontecimientos, como dirían los periodistas, transmitiendo desde el mismo lugar de los hechos. La mayoría de las historias extrabíblicas que se encuentran en estos textos y en otras compilaciones medievales, como el Talmud o los Midrash o fuentes de los árabes, por ejemplo, incluyen la historia común de Lamec. Su hijo Jabal mataron accidentalmente a Caín, pagando así su iniquidad de matar a Abel. Hay 5 discrepancias en el capítulo 5 de Génesis, solamente en el capítulo 5. La primera en el versículo 1, y fue en los 84 años de vida de Noah que Enoch, hijo de Set, murió. Noah era el hijo de Jared y Enos era el hijo de Set. Aparte de la confusión entre Enos y Enoch, la fecha es correcta. El segundo punto está en el versículo 4. Y Jared, hijo de Malejel, murió en esos días, en los 336 años de la vida de Noah. Pero en el año 366 de la vida de Noah, en Juret murió. El tercero está en el versículo 19. Lamec, el padre de Noah, murió en esos días, pero ciertamente no fue con todo su corazón en los caminos de su padre, y murió en el 95 años de vida de Noah. Fue en el año 595 de la vida de Noah que Lamec murió. La cuarta citación la encontramos en el verso 20. Y todos los días de Lamec fueron 770 años y murió. La edad de Lamec al morir era de 777. Y el punto número 5 es en el versículo 36, que dice, y fue en ese momento que Matusalén, el hijo de Enoch, murió a los 970 años. Y realmente Matusalén murió a los 969 años. Ahora, en la genealogía de Abraham, capítulo 7, verso 19, no hace ninguna mención al segundo Cainán entre Arfaxad y Sala, coincidiendo con el texto masorético y el Pentateuco samaritano, pero en conflicto con la Septuaginta y la genealogía de Lucas del capítulo 3 en el Evangelio. En su resultado de la prueba de Abraham dice, y cuando iban a lo largo, Isaac dijo a su padre, he aquí veo el fuego y la madera, ¿en dónde está el cordero que va a ser ofrecido en holocausto delante de Adonai? Y Abraham respondió a su hijo Isaac diciendo, el Adón te ha elegido a ti, mi hijo, para hacer holocausto perfecto en lugar del cordero. Esto no califica en el conflicto ni en el relato bíblico que dice que la respuesta de Abraham era la siguiente, hijo mío, Adonai proveerá del cordero para el holocausto. Estos textos que estoy tomando solo como ejemplo respecto del libro de Jasher nos muestran que su contenido escritural o su narrativa no tiene la fidelidad que tiene el texto bíblico. Es decir, hay versiones, hay frases, hay textos que difieren en lugar, difieren en cantidad, difieren en el mismo contenido. Por lo tanto, eso nos lleva a entender que el libro no tiene, repito, la fidelidad, la seguridad, o no tenemos la certeza de su autenticidad. Ahora,
no puedo desconocer, o no podemos mejor desconocer, que evidentemente en las traducciones se cometan muchos errores. Sé que cuando menciono esta frase algunas personas se incomodan. Por favor, no se incomoden con lo que quiero manifestar. Lo enseño, lo estamos enseñando y necesitamos comprenderlo. La Biblia, el documento, la Biblia, el libro de la Biblia es un libro perfecto. La palabra de Adonai es perfecta. La palabra de Adonai es sempiterna. La palabra de Adonai es verdad, verdad. Pero, por favor, las versiones bíblicas, entre este mar inmenso de versiones bíblicas que tenemos hoy por hoy, tenemos versiones de todos los colores y de todos los sabores. En las versiones bíblicas, los traductores e incluso la intención del traductor difiere en muchas situaciones del documento original. Entre ellas, esta versión que tengo en mis manos. Yo utilizo en mi común día de trabajo y de enseñanza esta versión Reina Valera del 60. Pero esta versión Reina Valera del 60, y ya lo hicimos en un programa anterior aquí en Torah al Instante, mencionamos cuántos errores de traducción o transcripción al español tiene. Es impresionante los errores. ¿Estoy hablando de los errores de la Biblia? No, estoy hablando de los errores de una versión bíblica. Entonces tenemos versiones como los horrores que tiene la nueva versión internacional. Ustedes saben perfectamente que en el caso de la versión internacional se suprimió el nombre de Yeshua en un 70% en el contenido de la Biblia. Se suprimieron, creo, más de 1000 y tantos versos bíblicos. ¿Por qué? Porque a los autores de esa versión en particular les pareció, según su entender, que era necesario quitar el nombre de Yeshua, que era necesario quitar muchos versículos bíblicos. Yo recuerdo que cuando vino la versión internacional y se promovió la versión internacional, estábamos nosotros en aquel tiempo en Colombia y tuvimos la oportunidad de conocer a una de las personas que participó directamente en la traducción y presentó el tema y presentó la ponencia de la nueva versión internacional, y por supuesto que nos pareció extraordinaria. Cuando adquirí el documento y empezamos a leer la Biblia, versión internacional, la versión bíblica internacional, nueva versión internacional, pues nos pareció muy interesante porque el lenguaje que se utiliza en la nueva versión internacional es lo que se llamaba un lenguaje actual, se actualizó. Ustedes saben que las versiones como la Reina Valera, por ejemplo, habla con un sentido un poco castellano. Y vosotros, cuando estéis en oración, pensad y clamad. Y pues nos habla con esas expresiones más de castellano. ¿Qué hizo la nueva versión internacional? Dijo, pues ustedes cuando se encuentren en oración, piensen y clamen. Nos ajustó el lenguaje, el español, lo ajustó, lo modernizó. Estuvo bien, la intención es excelente, pero eso no les daba ninguna autoridad absoluta de eliminar el nombre de Yeshua y de eliminar cualquier cantidad de versículos bíblicos tan extraordinariamente importantes. Creo que no recuerdo exactamente el programa aquí en Torah al Instante. Usted lo puede buscar, por favor. Hicimos un análisis de los versos bíblicos que tenemos en Reina Valera tradicional y los que desaparecieron en la nueva versión internacional, y son un sinnúmero impresionante. Ahora, repito, esta misma versión también adolece de varios errores, probablemente de transcripción, pero no tanto de transcripción. Recordemos que sus autores, ¿quiénes son los autores? ¿Por qué se llama versión Reina Valera? Por Casiodoro de Reina, ¿verdad? Y Cipriano de Valera, Reina Valera, monjes católicos. Entonces, estos monjes nos traen esta versión bíblica, y en esta versión bíblica, por supuesto, nos incluyen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir y bautizar, por favor, ¿por qué? Porque pues vienen de un contexto de Trinidad y ellos lo incluyen en la versión. Por favor. Vamos a cerrar en 2 minutos con el pseudo concepto Haser. El libro de Haser, también llamado libro de El Justo, pareciera ser hasta nuestros días una
falsificación literaria de lo que sería el libro de Jacob y pretende ser una traducción del inglés que viene hacia nuestro español con una serie de errores en su transcripción. Se le ha llamado también un pseudolibro para distinguirlo de lo que verdaderamente sería el Sefer Yahar, que tiene el contenido de la enseñanza de la Torá. Este libro fue publicado en 1751 en la página del título del libro traducido del inglés por Flaccus Albinis en Gran Bretaña. Fue quien trajo este libro y lo presentó, donde descubrió el volumen de la importancia de pretender mostrar a Jazer, hijo de Caleb, uno de los lugartenientes de Moshe, que más tarde juzgó a Israel en Silo. El libro de Jazer cubre la historia bíblica de la creación hasta la época misma de Jazer y fue presentado como un libro perdido de Jazer que se menciona en varias partes de nuestra Biblia. Entonces, mis amados, en ese orden de ideas, la conclusión que tenemos con estos dos libros, Enoch y Jazer, no son inspirados como tal, se mencionan en la Biblia, pero no conocemos de hecho a los originales disponibles en nuestras manos. Probablemente muchos hombres y muchos medios de editorial se han tomado el tiempo de producir estas series porque son atractivos, porque se mencionan. Si de los 24 libros que leímos y del total de 63 citas bíblicas en las que se mencionan otros libros de la Biblia, se hiciera de cada uno de ellos un libro, probablemente nos llenaríamos de información no muy real, no muy verdadera, no muy inspirada y no muy bíblica. Por lo tanto, cuando algunos de ustedes me mencionaron que ya tienen en su poder esos libros, mi sugerencia ha sido, léanlos con discernimiento, léanlos con auditoría, léanlos con entendimiento. Y se menciona 2 o 3 ejemplos que trae el libro de Jazer en estas versiones, en las que, como pudimos notar, los nombres, las fechas, los tiempos y aún las mismas palabras expresadas no corresponden con el texto bíblico. Entonces, en ese sentido, probablemente el libro no sea de la fidelidad que podamos nosotros tener a disposición. Si lo hacemos a mera forma de un estudio, como lo estamos haciendo ahora, que es importante que le hagamos auditoría, lo revisemos, lo consideremos, bienvenido sea. No lo podemos tomar como, repito, un libro para enseñar o un libro para tener a disposición y poder basarnos en él en la información. Un caso muy parecido ocurre, por ejemplo, con el tema de los Midrash. Ustedes saben, yo he sido un defensor de los Midrash, mas no un defensor en el sentido de que sea Torá. Los Midrash son el resultado de hombres sabios, jajam, que han escrito innumerables historias paralelas a un texto bíblico que nos permiten como ampliar un poco el concepto de una enseñanza. Pero no significa ello que cuando enseñamos Torah o cuando enseñamos Parashot, por ejemplo, nos fijemos y nos enfoquemos en un Midrash. El Midrash puede ayudar al presentador, al maestro, puede ayudar al predicador a formarse un concepto más a fondo de un tema, pero no lo podemos enseñar como palabra verdadera, porque es simplemente un texto escrito por algún rabino que nos da una bonita enseñanza. Yo he presentado aquí en Torah al Instante muchas enseñanzas tomadas de un Midrash con el ánimo de presentar una metáfora, una comparación, un símil que nos permita tener una idea respecto de una escena o de una enseñanza. Pero no es Biblia, no es un texto bíblico, por lo tanto en ese sentido tendremos cuidado. Bueno, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarme. Voy a tomar un momento aquí en el cierre a saludarles a cada uno de ustedes. Hermana Victoria Gómez, Shalom, muchas gracias. Y Anap Goetz, presente. Pues, muy bien. Eduardo Torres, Shalom, mi amado pastor Eduardo, un abrazo para ti, muchas gracias por acompañarnos. Hermana Amalia, Shalom, bendiciones. El pastor David en Tampa, en Med Ministry, Shalom, bendiciones, un abrazo también para ti. La hermana María Rivera desde Puerto Rico, Shalom, un abrazo. El hermano Walter aquí en Shelby, muchísimas gracias. La hermana Luzma
allá en Medellín, Chalón, Recetas y Cocinas de Glorita. Hermana Glorita, muchas gracias por tu apoyo, gracias por estar atenta. Para la familia de mi hermana Rosita también allá en Chicago, un abrazo para todos. Bueno, un saludo cordial para todos, hemos llegado a nuestro cierre. Shabbat Shalom para todos, espero que la semana y el tema haya sido de su interés. Déjenme por favor sus comentarios, háganme saber si usted ha tenido ya la ocasión de leer los libros, estos libros, y tiene una apreciación respecto de los temas que se han tratado. Déjeme saber. Creo que hemos profundizado, hemos avanzado, vimos toda esa relación de libros, entre comillas, perdidos que la Biblia nos menciona, y que, repito, me parece extremadamente importante que los tengamos y los consideremos. Porque todo lo que aprendemos nos ayuda a formar el carácter, nos ayuda a formar nuestra identidad, nos ayuda a establecernos. Ojalá algún día podamos hacer lo que en otros tiempos hacíamos, volver a tomar cada uno de los libros, cada uno de los 66 libros y aún los 7 libros, los pseudolibros así llamados, y los podamos estudiar y analizar y revisar cada uno en particular, haciéndole auditoría a su origen, a su escritor, a su enseñanza. Esa es una tarea que todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros debemos realizar. Pidámosle a Adonai que nos dé el tiempo para hacer y avanzar en todo esto. Amados, muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Para todos un muy buen día. Espero que pasen un tiempo especial de Shabbat. Nos reunimos para el próximo Shabbat. Varones, los invito, varones, a todos los varones. La invitación está abierta para todos ustedes. No necesariamente debe ser parte directa de Israel Casa Integral. Si es un varón y quiere reunirse con un grupo de varones y compartir una enseñanza para varones, bienvenido. Por favor, déjeme saber, yo le envío nuestra entrada a la sala de Zoom, le envío la información, usted se incorpora, participa del tema, y si en el camino el Eterno le dispone venir a ser parte de Israel Casa Integral, bienvenido. Si está congregándose en algún lugar, por favor, mantenga su lugar, no hay ningún problema. Lo importante es edificar el nombre que es sobre todo nombre. Y finalmente, mis amados, en la tarde, a las 3 y a las 4 de la tarde, tendremos nuestra gloriosa celebración de Havdalat Shabbat, el cierre de Shabbat, así es que todos cordialmente invitados. Muchas gracias por acompañarnos en esta semana, gracias por compartir el mensaje, gracias por sus muy buenos comentarios y gracias por su apoyo para este tema de Torah al Instante. Hasta el día de mañana, mis amados, muchísimas gracias. Shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.